Carlos Loret de Mola no está siendo investigado por el gobierno de México, pero Latinus sí. Así que ya basta, Loret. Basta de calumnias, porque este gobierno sí respeta la libertad de expresión. El nivel de respeto a la libertad de difundir ideas que tenemos hoy día en este país, nunca lo habíamos tenido. Nunca en la historia. Una periodista asegura que el gobierno de México investiga a Carlos Loret y Víctor Trujillo. Días después, el gobierno aclara que no, que solo está investigando al medio Latinus. Pero al mismo tiempo, Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, asegura que tanto Latinus como Loret han hecho de la calumnia un negocio y que además el consorcio Latinus se caracteriza por eso con recursos públicos, pero recursos públicos ilegales. No están en los presupuestos de comunicación social ni de publicidad, sino de medicinas. ¿Qué? Pues es una larga historia. Así que empecemos por el principio, o bueno, por los hechos más recientes en orden cronológico. La semana pasada, la periodista Penilei Ramírez publicó una columna en el diario Reforma en la cual asegura que la UIF abrió una carpeta de investigación contra Carlos Loret, su esposa, Broso y 2 empresas de Latinus. Y que esta investigación fue abierta después de que Latinus publicó una serie de reportajes llamados El Clan. Para que tengamos más contexto, según estos reportajes, el clan está conformado por 3 hijos del presidente López Obrador: José Ramón, Andrés Manuel y Gonzalo Alfonso López Beltrán, además de funcionarios de este gobierno y empresarios. El más famoso de estos empresarios, de acuerdo con estas investigaciones, es Amílcar Olán. Él o sus empresas han recibido contratos por medio del gobierno para ser proveedor en el proyecto Tren Maya. Y esto es algo que la misma Sedena ya admitió. Si quieres saber más sobre ese tema, hace unos días publicamos un video al respecto. Te estamos dejando el enlace en la descripción de este video y también en esta tarjetita. Entonces, según la columna de Penilei Ramírez, estas investigaciones publicadas en Latinus desataron la furia del gobierno de México y ante esto, la UIF abrió estas investigaciones. Carlos Loret de Mola respondió diciendo que el gobierno quiere vengarse de estos periodistas y acabar tanto con ellos como con Latinus. Y además que él no tiene movimientos financieros extraños como asegura el gobierno y que si eso fuera verdad ya lo hubieran publicado. Por supuesto, el presidente López Obrador le respondió y esto fue lo que le dijo. Que se le está persiguiendo y que va a estar preparado. Que no se prepare de nada. Sí, nosotros no somos represores. Nosotros estamos a favor de la libertad de expresión, de manifestación, que no nos quiera usar a nosotros para tratar de esconder, ocultar su rotundo fracaso como periodista al servicio de la corrupción. Bueno, este tema llegó hasta la sección ¿Quién es quién en las mentiras? De la conferencia del presidente, en donde Ana Elizabeth Vilchis dijo que los periodistas pueden ejercer su libertad de expresión en México, incluido Loret y sus amigos. Y hasta aquí un recuento de lo que pasó la última semana. Y parecía que todo se iba a quedar ahí, pero no. Hoy, 3 de julio, durante la conferencia matutina del presidente, Pablo Gómez presentó un informe de esta investigación. Empezó explicando cómo funciona el sistema de inteligencia financiera. Entonces se hace análisis, porque lo que se busca es prevenir y en su momento combatir las operaciones con recursos de procedencia ilícita. Después aclaró que Carlos Loret de Mola no está siendo investigado por la UIF. Conclusión. De las actividades administrativas que lleva a cabo la Unidad de Inteligencia Financiera, ninguna corresponde con el señor Carlos Loret de Mola.
Y que de hecho esta denuncia presentada por la UIF tiene ya años, específicamente la presentaron en 2021, pero que no incluye a ningún periodista ni profesional de la comunicación. Esto porque el gobierno de México es muy respetuoso del artículo 7º constitucional, es decir, de la libertad de expresión. Y después continúa explicando cómo está conformado Latinus. Latinus está integrado por 5 empresas. Latinus Media Group, también Latinus Media Radio S.A., Latinus Media MX Hub SADCB. Digital Beacon Programmatic, BCG Limited Consulting SADCB. Y una parte muy importante, que es esta. Todos sus ingresos vienen de entidades públicas. Pero ¿a qué entidades públicas se refiere? Bueno, de acuerdo con la tabla que presentó, estas empresas han recibido dinero de manera directa de los gobiernos de Nuevo León, Sinaloa y Tamaulipas, y de manera indirecta a través del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que en esa tabla es la columna que dice Federación, así como de negocios de salud en el Estado de México, Michoacán e Hidalgo. Todo esto entre 2019 y 2024. Así que en total, según esta información presentada por Pablo Gómez, titular de la UIF, estas empresas han recibido un poco más de 2.400 millones de pesos provenientes de recursos públicos. Esta denuncia presentada por la UIF tiene ya años, específicamente la presentaron en 2021. Y después de esa tabla que acabamos de ver, en donde se detalla el monto que ha recibido cada empresa de cada entidad, Pablo Gómez presentó otra tabla. Ellos se quedan con la mayor parte del dinero, que viene de arcas públicas, pero no para la compra de servicios periodísticos, sino medicinas, servicios médicos, promoción de campañas, etcétera, etcétera. Lo pueden ver ahora. Pueden ver también la triangulación con la que 117 de esos millones se ha movido entre las empresas del mismo dueño, y entonces pueden ver claramente dónde están las claves de las operaciones con recursos de procedencia ilícita, obviamente para ocultar procedencia y objeto. Entonces, del análisis que ha hecho la UIF, ha salido todo esto, muchas más cosas. No estamos inventando. Y fue aquí cuando explicó que estas 3 empresas reciben dinero proveniente de recursos públicos de otras 3 empresas que conforman este consorcio del cual es parte Latinus, pero que esas otras 3 empresas que les pagan a estas 3 empresas en realidad están recibiendo dinero por prestar servicios de salud, y que de acuerdo con la investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera, todo este es un esquema de triangulación de recursos. Por supuesto, Latinus ya respondió por medio de un comunicado en el que asegura que las empresas tienen todo en regla y que ninguna ha recibido recursos de procedencia ilícita. Entonces, esta es la cronología hasta el momento. Esa es la investigación que dice el gobierno que está abierta, y estas pues han sido las respuestas de Latinus a estos señalamientos. Ahora, aquí hay un punto muy grave, y es que otra vez el gobierno de México expuso información confidencial en la conferencia matutina. Para empezar, si como dice Pablo Gómez, esta investigación está abierta en este momento, según lo que nos han dicho en otros casos, ni siquiera podrían estar publicando detalles del caso, porque la investigación todavía no está cerrada, todavía no hay una conclusión. Pero bueno, vamos a hacer eso a un lado y a pensar que quieren ser muy transparentes en este tema. Después de eso, nos quedamos con el problema de la vulneración de información confidencial, que en este caso son estos montos que nos está diciendo el gobierno que han recibido personas de empresas particulares. ¿Por qué? Aunque el gobierno de México, en este caso Pablo Gómez, diga que las empresas reciben recursos del gobierno y después estos recursos se los pasan a las otras empresas y entonces con esto les
pagan a estas personas que vimos en la tabla, la realidad es que estas personas directamente no tienen un contrato con los gobiernos, por lo cual el dinero público no se los está dando directamente el gobierno a ellos. Y por lo tanto, esta información que acaba de ser proyectada ante millones de personas y que quedará en internet prácticamente para siempre, no debe ser pública, debe ser confidencial. Entonces, aquí la pregunta es, ¿por qué el gobierno de México abusaría de esta manera de su poder? Porque es un abuso de poder publicar cuánto dinero están recibiendo Carlos Loret de Mola, Víctor Trujillo, Denis Dresser, también estaba por ahí el exconsejero del INE Lorenzo Córdoba. ¿Por qué hacer uso de esta información confidencial y proyectarla ante millones de personas como han hecho en otras ocasiones con información de otras personas también? ¿Por qué hacer eso si la investigación que están realizando, como dice Pablo Gómez, es tan sólida? ¿Por qué no esperar a la conclusión de esa investigación y entonces sí, si hay un delito, que las personas que lo cometieron pues lo paguen? Además, a menos que no nos esté contando la historia completa Pablo Gómez, aquí hay otro problema. Carlos Loret, Víctor Trujillo, Denis Dresser, Lorenzo Córdoba, Guillermo Sheridan, todas las personas en esa tabla, ¿están al tanto de ese esquema de triangulación de recursos? Tendríamos que suponer que sí, porque si no, ¿cuál es la justificación para exponer sus nombres y su información confidencial de esa manera durante la conferencia matutina? La realidad es que no hay justificación para hacerlo, pero en México sí tenemos una ley llamada Ley de Protección de Datos Personales en posesión de los sujetos obligados, es decir, del gobierno, que explícitamente les prohíbe hacer lo que hicieron en esta conferencia. Así como también les prohibía proyectar, por ejemplo, el teléfono de la reportera del New York Times y tanta otra información confidencial que han expuesto en estas conferencias. Tanto el presidente López Obrador como Pablo Gómez han dicho que esto no es una venganza, que no hay represalias contra quien esté en contra de este gobierno, pero la realidad es que las acciones en conferencias como esta, en donde exponen tablas como la que ya vimos, nos dicen todo lo contrario. Y esta vez fue Carlos Loret y Víctor Trujillo y todas estas personas, pero aquí no se trata de defenderlos a ellos como personas, no se trata de que a nosotras en Serendipia nos caigan bien y entonces, ay, pobres, vamos a defenderlos. De hecho, pues no es como que nos caigan muy bien, ni siquiera los conocemos. No se trata de eso, se trata de defender la ley. Se trata de decirles a ustedes que existe esta ley que dice que el gobierno no puede exponer la información personal y confidencial de las y los ciudadanos. Se trata de que si hay una investigación abierta y el gobierno está tan seguro de que va a dar con los culpables de un delito, ¿por qué no espera las vías legales? Y entonces sí, cuando la investigación haya concluido, nos dice esto fue lo que encontramos, seguimos todo el curso de la investigación y aquí están los resultados y los culpables ya están pagando o van a pagar. ¿Por qué saltar todos esos procesos y por qué exponer de esta manera a las personas? Les digo, pueden ser estas personas o pueden ser cualquier otra persona. El punto es que el mismo gobierno está violando las leyes que se supone que nos rigen a todas y todos en este país. Pero bueno, si resulta que este consorcio del que forma parte Latinus ha triangulado recursos públicos y ha hecho todo esto de lo que fue acusado hoy en la conferencia matutina, pues ojalá las personas responsables puedan pagar por lo que hicieron. Pero mientras tanto, esperemos que sea la última vez que el gobierno del presidente López Obrador expone de esta manera información confidencial de ciudadanas y ciudadanos mexicanos. Y tal vez será la última vez porque ya está muy cerca el último día de su gobierno, pero todavía le quedan algunos meses, así que tal vez nos volvamos a ver por acá para hablar de un tema similar. Con esto llegamos al final del video, esperamos que les haya gustado y si llegaron hasta aquí déjenos un corazoncito amarillo para saber que vieron el video completo. Muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos muy pronto con un video nuevo.